se fue de Córdoba con 27 o 28 años y tenía su esposa, su hija de un año y medio aproximadamente de edad, y se fue sabiendo que su esposa estaba embarazada. Pero Jorge, ¿no sabías que eran dos, que era tu sueño? No, yo siempre dije de que iba a tener mellizo. El último día que yo estuve con ella en el continente, le dije, cuídate y cuídalos. Y me dice otra vez, dice, dale con los mellizos. Y bueno, y eso sucedió que el 7 de junio, el lunes 7 de junio, me avisan que había un telegrama para mí en Puerto Argentino. Entonces me voy a retirar el telegrama y decía, para agosto vamos a tener mellizo. Wow. Qué fuerte. Contame esas emociones, porque así como se te fue la voz a vos, se me fue a mí y se le fue a la gente en casa. ¿Qué le pasó a ese hombre en trinchera, joven, ya con la necesidad de agarrar lo que fuese para cruzar el mar y volver a ver a su familia? Sí, fue una semana muy dura, del 7 al 14, pero dura humana, no dura con respecto a la guerra. En ese momento me acompañaba un soldado, Daniel, y después me dice, mi cabo, primero si tiene un varón, póngale Daniel. Y mi hijo se llama Daniel por él. Sí, era una de pensar todos los días en que me quería volver nadando, como sea, caminando, pero no sabía nadar, así que no sabíamos qué iba a pasar. La angustia de saber si Jackie iba a tener dos mellizos, si lo iba a poder conocer, cómo serían, si serían dos mujeres, dos varones, si estarían sanos. Y todas esas angustias me duraron casi una semana, hasta el 14 que finalizó el conflicto. Te pregunto a vos como mamá, ¿qué te quedaste sabiendo que venían dos con una hija chica que está a la izquierda de la jefa de la casa, de la patrona de la casa? ¿Qué te vino a la memoria? ¿Qué te vino al pensamiento? Jorge tenía razón. Me imagino que eso fue lo primero que pensaste. Primero, lo que pasa es que nunca me habían visto la panza. Siempre me habían hecho análisis de sangre. Entonces, cuando me vieron, me tocaron la panza, me dijeron, ¿usted ya va a tener ahora? No, le digo, estoy de 6 meses. Y me empezaron a tocar la panza, decía, oh, parece que una cabeza, otra cabeza. Así que me hicieron una radiografía panorámica en esa época. Y bueno, ahí vino y me dice, ¿qué va a hacer con los 3? Entonces yo casi me desmayó, porque dije, ¿3? Y me dijo, no, con la que tiene. Y bueno, y de ahí en más, sí. Me imagino esa carta, escribirle la carta a tu esposo para decirle, vienen dos en camino. Sí, le mandé un telegrama. Le digo, en agosto tendremos mellizos. Y sí, bueno, y fue, bueno, realmente sufrimos mucho. Porque yo sabía dónde estaba él, que estaba luchando. Él me mandaba telegramas y decía, estoy bien, te quiero, qué sé yo. Y yo temblaba y no quería abrir, y el cartero me decía, ábralo, que es bueno. Entonces yo lo abría y entraba y decían, están luchando en Puerto Argentino, qué sé yo, sabía dónde estaba él. Así que era una angustia permanente, día y noche. Y acá están, a la izquierda está la más grande. Alejandra. Ale, que tenías 1 año y medio. Sí, no me acuerdo nada, pero era muy chica, pero sí, 1 año y medio. Y acá tenemos a los mellis, a mi derecha, estos mellis que llegaron. Mirá cómo la premonición del papi, ¿no? Sí. Se fue diciendo, son mellizos, terminaron siendo mellizos. Me imagino ustedes de grande, cuando empezaron a comprender la historia, digo, sabiendo que papá estaba allá y sabiendo la comprensión que ustedes lograron tener de grandes, ya a los 8, 9, 10 años, 11 años, de lo que significó estar en Malvinas. Sí, no, yo cada vez que cuento la historia, cuando yo fui preguntando cada vez más grande, como decís vos, querés saber más, o cada vez que cuento la historia lloro, me emociono todo el tiempo. Y bueno, sí, esto, aparte él volvió en julio y nosotros nacimos en agosto, por suerte pudo venir. Aparte hay una parte como de la historia que no sé si lo contar, como que cuando terminó él, como estaba prisionero, él no figuraba como sobreviviente. Entonces era como esa angustia. ¿Dónde está? Claro. La angustia. Bueno, eso lo vivió mi mamá, pero bueno, por suerte volvió, tuvo cuando nacimos y bueno, eso.
Te pregunto como hijo, ¿qué pasa cuando uno, lo que decía recién tu hermana, va comprendiendo con los años lo que implicó ser un combatiente de Malvinas, que para nosotros por supuesto son héroes? ¿Qué te pasa a vos como hijo que hoy sos papá? Y a mí me pasa que mientras más pasa el tiempo, peor se profundiza el sentimiento. Cuando uno era chico, sí, tenía un padre que ha habido la guerra, pero con el paso del tiempo se pone como... el sentimiento es como más fuerte. Y más si uno es padre ahora, ¿no? Exactamente. Así me decías que las cartas no las habías leído. No, no las leí. ¿Nunca te atreviste a leerlas? No. La verdad que ahora las quise leer, pero dije, no, ya vi la fecha nomás y ya me agarró la angustia. Pero no, ya las voy a leer, Chicos, los escuchamos, acá estamos. Sí. Ese es más allá de la anécdota de Jorge, de decir quiero mellizos, vas a ver que son mellizos. Estamos como muy rodeados de emociones porque conlleva todo esto, ¿no? Conlleva una nena de 1 año y medio que no sabía dónde estaba su papá, una mamá que tenía, además de la recién nacida, dos en la panza, los mellizos que venían en camino, ella que todavía no ha leído esas cartas del papá, que las tenemos acá, que para mí son una reliquia, Daniel que cuenta lo que vivencia hoy de grande, teniendo un hijo, la angustia de la familia, estoy intentando hacer un resumen, ¿no? La angustia de la familia, del no saber a dónde estaba su papá, digo, son muchas las emociones que estamos viviendo acá, Jorge. Y aparte, hoy tenemos un montón de formas tecnológicas de vincularnos, seguramente la guerra no hubiese sido tan fácil, celular, WhatsApp y todo eso, pero por lo menos habría alguna forma. Yo quiero preguntarle si ha participado en combate, cuestiones puntuales con respecto a la conflagración bélica, dónde estuvo su posición y cómo fue su paso por Malvinas. Hola Sergio, buenas noches. Buenas noches. Te cuento, yo pertenecía a una unidad logística, éramos los encargados de proveer víveres y hacer mantenimiento de material que se iba deteriorando, como fusil, cañones, etc. Estábamos en Puerto Argentino y custodiábamos la casa del gobernador, la usina y el tanque de agua que abastecía de agua a todo Puerto Argentino. De repente ellos eran 1.500 habitantes y de repente aparecimos 10.500, lo que hizo que se dificultase mucho la convivencia. Claro. Sí. Jorge... Nosotros teníamos actividad... Sí, continúa. Nosotros estamos divididos en 2 escalones. Una parte era la que se encargaba de llevar la comida, que no siempre era fácil, nunca fue sencillo llevar la comida. Se llevaba en camiones, en algunas épocas se llevó en algún momento en helicóptero, y los ingleses en un determinado momento habían ocupado las alturas de los montes y allí tenían la artillería, lo que les permitía hacer fuego directo sobre todos aquellos vehículos que pretendiesen llevar comida a los que estaban en primera línea. Por eso, lamentablemente, los de primera línea sufrieron mucho. Claro. Jorge, le quería preguntar qué imágenes recuerda en esa experiencia de estar allí en las Islas Malvinas, qué sensaciones, cómo era el clima y qué imágenes veía, sus compañeros, se volvieron a ver, cuántos vinieron al país después con vida. Nosotros volvimos, como imagen tengo... la mejor de las imágenes. Tengo una hermandad y una amistad con todos los ex soldados con los que participamos en Malvinas. Nos reunimos 4 o 5 veces al año en Buenos Aires. Yo soy el único de Córdoba y en este momento me acompaña otro veterano de Buenos Aires del logístico que está viviendo en Unquillo, que es el presidente del centro veterano Gustavo Chabone. El clima, para que tengas una idea, yo salí de Buenos Aires con 23 grados en avión a Río Gallego. De Río Gallego al otro día, cuando llegamos a Río Gallego esa tarde-noche, hacía 5 grados. Mira. Y al otro día, cuando pasamos a Malvinas, ya hacía 5 grados bajo cero. La temperatura normal de Puerto Argentino durante todo el conflicto fue de 15 grados bajo cero. De los cuales nos tocaron, yo estuve 64 días y me habrá tocado, a la mayoría por supuesto, 56 días de lluvia y llovizna. Mira.
algunos meses. ¿El abrigo era suficiente? ¿Cómo era la ropa que habían llevado? ¿Alcanzaba? La ropa nuestra era la más óptima, eran unas camperas israelíes que se habían adquirido justo en el año 81. Entonces nosotros, comparados con las otras fuerzas, estábamos mejor equipados, ejército, ¿no? Claro. Fuerza Aérea tenía unas camperas más livianas y Marina tenía unos camperones. Pero ellos tenían otra cosa, era increíble. Un día me voy a tomar mate a un puesto que había de la Marina para ir charlando. Ellos tenían a cargo una misilera, entonces en un momento dicen, tomamos unos mates. Bueno, listo, no hay problema. Y uno de ellos se va hasta un arcón, un baúl, y para sacarle las cosas saca una máscara de gas. Y le digo, ¿por qué tienen máscara de gas? Usted dice, ¿qué? ¿Ustedes no tienen máscara de gas? No, le digo, no tenemos ni pañuelo. Dice, pero si inteligencia nuestra detectó posible guerra bacteriológica. Ay. O sea que si hubiera habido una guerra bacteriológica, lo único que se salvaban era la Marina. El resto no teníamos protección para eso. ¿Fue tomado prisionero? ¿Cuánto uno, chicos, con el paso de los años se termina enterando de tantas anécdotas, así como la de Jorge, habrá de tantos sobrevivientes? ¿Cuándo fue prisionero, Jorge, usted? El 14 de junio a las 10 de la mañana. El último, bueno, ya lo sabrán, el último ataque final de los ingleses comenzó el viernes 11 a las 21 horas y finalizó el lunes 14 a las 10 de la mañana. ¿Cómo fue exactamente ese momento? Periodo de 3... Perdón, porque... traumático porque... Sí. ¿Te imaginas que ellos tiraban bengalas de noche? Unas bengalas impresionantes que iluminaban todo como si fuera una cancha de fútbol. Y sobre esas bengalas hacían sus ataques, hacían los desplazamientos. En ese periodo, más o menos de 3 días y 3 noches, se tiraron aproximadamente 5.000 cañonazos sobre el puerto argentino, sobre las posiciones nuestras. Yo en la noche del 12 de junio a las 0:15, más o menos 0:30, tuve la baja de 2 compañeros, 2 camaradas míos que estaban en una posición, cayó una bomba y los mató la onda expansiva. Un tercero que estaba en la posición fue herido por esquirlas, evacuado porque estaba muy grave, se lo llevó al hospital argentino y el lunes 14 los rescataron los ingleses, lo trasladaron al barco y ellos le hicieron cirugía plástica y le salvaron la vida. ¿Tuvo contacto con el enemigo de manera frontal, digamos, cuando fue prisionero? ¿Tuvo contacto con los soldados ingleses? Sí, teníamos... es ridículo, ¿no? Pero estábamos dentro de 2 manzanas que ya se había determinado como cese de hostilidades, donde nadie podía hacer nada. Y para que tengan una idea, no solo yo, sino que todos los que estaban conmigo estábamos con el fusil. Yo tenía fusil, pistola, granada, tenía todo el armamento, el 14. Sí. Y recién lo entregué el 16. O sea que tuvimos 2 días con los ingleses con el armamento. Los que podían hablaban inglés, el que no, o sea, no hacíamos señas, pero no había agresión, no había voluntad de nada. Qué bárbaro. Estábamos muy cansados